El sonido llega desde la oscuridad, una grabación encontrada en una caja fuerte oculta tras los estantes más antiguos de la Biblioteca Nacional de Madrid. Una voz femenina, temblorosa, susurra en el silencio, que perran et her, anque fm perant. De repente, algo golpea desde dentro, un sonido sordo que resuena contra metal. La voz se quiebra, no estás muerto, pero no deberías estar aquí. Entonces, desde la negrura absoluta, otra voz responde, grave y distorsionada, abriste la puerta. Ahora no puedes cerrarla. La grabación se corta. Este audio, fechado el 23 de octubre de 2023, es lo único que queda del proyecto más ambicioso y peligroso de la egiptología moderna, el Proyecto Clara. Todo comenzó 6 meses antes, cuando la doctora Elena Castro recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Hassan el-Masri, conservador del Museo Egipcio del Cairo, había encontrado algo que no debería existir, un papiro enterrado en una tumba sin registrar, cerca de Tebas, que contenía una versión del libro de los muertos nunca vista antes. No era una copia ceremonial como las que conocemos, sino un texto working, corregido a mano, con anotaciones en los márgenes escritas por alguien que había probado los rituales y había anotado los resultados. Elena cogió el primer vuelo a El Cairo. A sus 48 años, había dedicado su vida a demostrar que la conciencia humana sobrevive tras la muerte, una obsesión que comenzó cuando perdió a su padre siendo niña. Sus colegas la consideraban brillante pero inestable, especialmente después de que empezara a hablar de memoria celular y transferencia de conciencia en simposios académicos. Para ella, este papiro podría ser la prueba definitiva. El documento la esperaba en una sala refrigerada del museo, extendido sobre una mesa de cristal bajo luces tenues. Era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. El papiro era más grueso, casi como cuero, de un color ocre que parecía absorber la luz. Los jeroglíficos. Esta cinta de casete fue encontrada hace 3 días en el confesionario de una iglesia abandonada en El Cairo. Las autoridades egipcias intentaron destruirla 2 veces, pero siempre aparece de nuevo. Lo que vas a escuchar fueron las últimas palabras del padre Esteban Rivas, grabadas entre el 15 y el 18 de noviembre de 2023. La grabación comienza así, respiración entrecortada, paso sobre piedra húmeda que gotea en la oscuridad, y entonces se oye su voz, quebrada por el miedo, día 3, o puede que 4, ya no lo sé. El sarcófago está abierto. Dios mío, no era un ataúd, era una prisión. De repente, otra voz susurra en latín mezclado con egipcio antiguo, libérame de corpore hoc anqued hasenet. El padre grita, no, vete. Y justo antes de que la cinta se corte, se escucha un coro de voces llorando en árabe, hebreo, copto y español, como si miles de almas gritaran a la vez. Luego, silencio. El padre Esteban Rivas llevaba 37 años sirviendo a la iglesia. Había exorcizado demonios en Galicia, traducido pergaminos malditos en los archivos secretos del Vaticano, y caminado por catacumbas donde otros sacerdotes perdieron la razón. A los 61 años, sus manos ya temblaban al bendecir el agua, pero su fe permanecía inquebrantable. Por eso, cuando el cardenal Torretti lo llamó a Roma en octubre de 2023, Esteban supo que se trataba de algo extraordinario. Padre, le dijo el cardenal mientras cerraba la puerta de su despacho, hay algo en Egipto que no puede esperar. Algo que solo un hombre como usted puede entender. Le entregó una carpeta sellada con lacre rojo. Dentro había fotografías de un sarcófago de granito negro, cubierto de cadenas de hierro y símbolos cristianos, pero invertidos. La inscripción en griego koiné decía, no despiertes a quien duerme en la mentira. El sarcófago había sido encontrado 3 semanas antes por un equipo de arqueólogos en una capilla subterránea, escondida bajo las ruinas de un templo dedicado a Set en Luxor. Lo extraño no era solo su ubicación, sino que había sido enterrado 2 veces. Los estratos de tierra mostraban que los antiguos egipcios lo sellaron primero con barro y amuletos, y siglos después, monjes coptos del siglo IV habían cavado hasta él para enterrarlo de nuevo, esta vez con cadenas bendecidas y cruces invertidas, como si quisieran que Dios no lo viera. El doctor Karim Nasser, el arqueólogo egipcio que dirigía la excavación, había enviado un informe urgente al Vaticano. Este sarcófago no pertenece a ningún faraón conocido. Los jeroglíficos están equivocados. Como si alguien hubiera intentado escribir en egipcio sin entender realmente el idioma. Y hay algo más. Cada noche, los trabajadores escuchan susurros procedentes del interior. Susurros en latín.
El padre Esteban voló a El Cairo el 12 de noviembre, acompañado por un equipo cuidadosamente seleccionado. La hermana Lucía Fernández, de 34 años, era traductora de textos antiguos en la Universidad Pontificia de Salamanca y una de las pocas personas que podía leer griego koiné, copto y arameo con fluidez. Javier Montalvo, técnico de grabación de 38 años, había documentado exorcismos en España y Polonia, acostumbrado a registrar sonidos que desafiaban toda explicación. Y Samuel Cohen, historiador judío de 52 años, especialista en herejías olvidadas y textos apócrifos que la Iglesia prefería mantener en secreto. Todos habían firmado acuerdos de confidencialidad que los obligaban al silencio de por vida. La primera noche en El Cairo, el padre Esteban no pudo dormir. Desde su habitación del hotel, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, pero había algo en el aire, una tensión, como si la ciudad misma contuviera el aliento. A las 3 de la madrugada, escribió en su diario, siento que estoy a punto de abrir una puerta que debería permanecer cerrada. Pero si hay un alma en pena, si hay sufrimiento, mi deber es liberar a quien esté atrapado. No sabía que esas palabras serían una condena. Al día siguiente, el equipo viajó a Luxor en un convoy de 3 vehículos. El doctor Nasser los esperaba en las ruinas del templo de Set, nervioso, fumando un cigarrillo tras otro. Padre, le dijo a Esteban mientras bajaba del coche, mis trabajadores se niegan a acercarse al sarcófago después del anochecer. Anoche, 2 de ellos juraron ver una figura con sotana caminando por el interior de la capilla subterránea. Una figura que no proyectaba sombra. La hermana Lucía apretó el crucifijo que llevaba al cuello. ¿Han intentado abrirlo?, preguntó. Nasser negó con la cabeza. Las cadenas están soldadas al granito, como si hubieran usado fuego para fusionar el hierro con la piedra. Pero hay algo más extraño, las cadenas están calientes. Siempre. Incluso en el desierto de noche, cuando la temperatura baja a 5 grados, las cadenas mantienen el calor de un cuerpo vivo. La entrada a la capilla subterránea era una escalera de piedra tallada que descendía 15 metros bajo el suelo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en jeroglíficos, pero como había advertido Nasser, había algo profundamente incorrecto en ellas. Los símbolos parecían egipcios, pero su orden y significado resultaban incomprensibles, como si alguien hubiera intentado imitar una escritura que no comprendía. La hermana Lucía pasó la linterna por las paredes y murmuró, es como si hubieran sido escritas por alguien que había visto jeroglíficos, pero nunca había aprendido a leerlos. Como un niño que imita letras sin entender su significado. Samuel Cohen, que caminaba detrás del grupo, añadió, en la tradición hebrea, hay textos que hablan de espíritus que intentan comunicarse usando lenguajes humanos, pero no pueden, porque no entienden completamente lo que significa ser humano. Al final de la escalera, la capilla se abría en una sala circular de unos 10 metros de diámetro. En el centro, sobre un pedestal de piedra, estaba el sarcófago. Era exactamente como en las fotografías, pero su presencia física resultaba abrumadora. El granito negro parecía absorber la luz de las linternas, creando una oscuridad que se movía, que respiraba. Las cadenas de hierro que lo rodeaban estaban efectivamente soldadas a la piedra, formando un entramado complejo que recordaba a los sellos demonológicos que Esteban había estudiado en Roma. Pero lo más inquietante era el silencio. No se oía nada, ni el viento del desierto, ni los sonidos distantes del tráfico, ni siquiera sus propias respiraciones. Era como si el sarcófago hubiera creado una burbuja de silencio absoluto a su alrededor. Javier encendió su equipo de grabación y ajustó los micrófonos. Voy a grabar todo, murmuró. Si algo sale mal, al menos quedará registro. El padre Esteban se acercó al sarcófago y comenzó a examinar las inscripciones. Además del texto en griego koiné, había símbolos cristianos primitivos, pero todos invertidos, cruces boca abajo, peces con las escamas al revés, palomas con las alas cortadas. Esto no es una tumba, dijo la hermana Lucía, traduciendo los textos más pequeños grabados en los laterales. Los coptos escribieron aquí, que duerma quien no debe despertar, que permanezca sellado quien se alimenta de fe, que no escuche nuestras oraciones quien las convierte en blasfemia. Samuel Cohen palideció. En el Talmud de Babilonia hay referencias a entidades que solo pueden poseer a quienes creen en Dios. Se alimentan de la fe, la pervierten, la usan como puente para entrar en nuestro mundo. El doctor Nasser, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Padre,
durante las excavaciones encontramos algo más. No se lo dijimos al Vaticano porque no sabíamos cómo explicarlo. Sacó de su mochila una caja de metal oxidado. Dentro había fragmentos de papiro quemado y lo que parecía ser una llave de hierro. Los papiros estaban enterrados junto al sarcófago. Mi colega de la Universidad de El Cairo logró descifrar algunos fragmentos antes de que se desintegraran. Hablaban de un eco espiritual, algo que no está vivo ni muerto, pero que puede imitar la vida. Los egipcios lo llamaban Kefther Nebese, el que habla con la voz del corazón. La llave de hierro era pequeña, del tamaño de un dedo, y tenía grabados los mismos símbolos invertidos que decoraban el sarcófago. Esa noche, el equipo acampó en tiendas de campaña junto a las ruinas. El padre Esteban no podía dormir. A medianoche, se levantó y caminó hasta la entrada de la capilla subterránea. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada que parecía evitar cuidadosamente la abertura en el suelo. Se sentó en una piedra y comenzó a rezar el rosario, pero a mitad de la primera oración, se detuvo. Había escuchado algo. Una voz, muy débil, que parecía provenir del interior de la capilla. Era una voz anciana, que susurraba en latín, Pater noster qui es in caelis. Era el Padre Nuestro, pero recitado al revés, palabra por palabra. Esteban se acercó a la entrada y escuchó con más atención. La voz continuaba, ahora en español, Padre nuestro que estás en los cielos, no santificado sea tu nombre. Su sangre se heló. Reconocía esa voz. Era la voz de su madre, muerta hacía 15 años. Bajó las escaleras de piedra con una linterna, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo resonar en las paredes. La capilla estaba vacía, pero la voz continuaba. Hijo, susurró la voz de su madre desde algún lugar imposible de localizar, ¿por qué me dejaste abrir la puerta? Esteban nunca había oído a su madre decir esas palabras. Ella había muerto en paz, en su cama, rodeada de familia. ¿Qué puerta, madre?, preguntó al aire. La respuesta llegó desde el interior del sarcófago, la puerta que separa la fe de la mentira. La puerta que abriste cuando decidiste creer en mí. Si ahora mismo sientes que no estás solo, suscríbete, porque lo que viene a continuación, ni el Vaticano lo ha reconocido oficialmente. Al día siguiente, el padre Esteban no les contó a los demás lo que había escuchado. Durante el desayuno, notó que la hermana Lucía lo miraba de forma extraña. Padre, le dijo finalmente, ¿está usted bien? Esta mañana lo he visto hablando solo mientras rezaba, y sus labios no se movían con las palabras que salían de su boca. Esteban se tocó los labios instintivamente. No recordaba haber hablado esa mañana. Debe de ser el cansancio, murmuró. Pero Javier, que estaba revisando las grabaciones de la noche anterior, levantó la vista con expresión preocupada. Padre, tiene que escuchar esto. Reprodujo una grabación de las 3 de la madrugada. Se oía claramente la voz de Esteban recitando oraciones, pero las palabras estaban en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Y debajo de su voz, muy débil pero audible, se escuchaba otra voz, la de una anciana, susurrando las mismas palabras una fracción de segundo antes que él. Decidieron abrir el sarcófago esa misma tarde. El doctor Nasser había traído herramientas especiales para cortar las cadenas de hierro, pero cuando se acercaron al sarcófago, descubrieron que la pequeña llave encontrada entre los papiros encajaba perfectamente en una cerradura oculta entre los símbolos invertidos. Es como si hubiera estado esperando a que la encontráramos, murmuró Samuel Cohen. El padre Esteban tomó la llave con manos temblorosas. Si hay un alma atrapada ahí dentro, dijo, es mi deber liberarla. Giró la llave. Se oyó un clic metálico, y las cadenas de hierro se desprendieron solas, cayendo al suelo con un ruido que resonó en la capilla como campanas rotas. La tapa del sarcófago se deslizó hacia un lado con un chirrido que hizo que todos se taparan los oídos. Esteban enfocó la linterna hacia el interior, esperando encontrar huesos, telas, algo que explicara el misterio. Pero el sarcófago estaba vacío, completamente vacío, excepto por una cosa, un espejo. Un espejo antiguo, del tamaño de un plato, hecho de metal pulido y cubierto de inscripciones tan pequeñas que parecían hilos de araña grabados en la superficie. La hermana Lucía se acercó para examinarlo. Estas inscripciones están en todos los idiomas a la vez. Griego, latín, hebreo, copto, árabe, pero dicen lo mismo, yo soy quien tú eres.
Tú eres quien yo era. Nosotros somos quien ellos serán. Javier enfocó la cámara hacia el espejo y se detuvo en seco. Esto es imposible, susurró. En la pantalla de su cámara, el espejo no reflejaba la capilla donde estaban. Reflejaba un pasillo infinito, lleno de otros espejos, y en cada reflejo se veía una figura diferente. Un sacerdote, una monja, un arqueólogo, un técnico, un historiador, pero todos llevaban los ojos completamente negros. Y en el centro del pasillo infinito, había otra figura. Era el padre Esteban, pero mayor, con barba blanca y sotana rasgada. Esa figura lo miraba directamente a través del espejo y movía los labios sin sonido. La hermana Lucía, que había aprendido a leer labios durante sus estudios con sordomudos, palideció. Está diciendo, ya es demasiado tarde. Ya estoy dentro. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Todos los miembros del equipo tuvieron el mismo sueño. Caminaban por un pasillo infinito lleno de espejos. En cada espejo veían una versión diferente de sí mismos. Más joven, más viejo, sonriendo, llorando, rezando, blasfemando. Pero al final del pasillo había una figura que nunca cambiaba. Un hombre con sotana, de pie, inmóvil, que los observaba. Nunca parpadeaba. Nunca se movía. Solo miraba. Y cuando se despertaban, todos recordaban la misma sensación, la certeza absoluta de que esa figura había salido del sueño con ellos. El padre Esteban comenzó a cambiar. Sus ojos, que siempre habían sido de un marrón cálido, se oscurecieron hasta volverse casi negros. Cuando rezaba, sus labios se movían, pero las palabras que salían de su boca no coincidían con el movimiento de sus labios. Y por las noches, escribía páginas y páginas de texto en un cuaderno de cuero, con una caligrafía que no era suya. La hermana Lucía intentó leer lo que escribía, pero las letras parecían moverse en la página, reorganizándose en patrones que hacían daño a los ojos. Es como si estuviera escribiendo en un idioma que aún no existe, le confesó a Samuel Cohen. O que existió hace tanto tiempo que ya no recordamos cómo leerlo. El cuarto día, Javier hizo un descubrimiento aterrador. Mientras revisaba las grabaciones, encontró horas de audio que él no recordaba haber grabado. En esas grabaciones, se oía la voz del padre Esteban manteniendo conversaciones con alguien que no aparecía en las imágenes. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, preguntaba Esteban. Una voz que sonaba exactamente como la suya, pero más joven, respondía: desde que los egipcios me encerraron aquí. Desde que los coptos me sellaron de nuevo. Desde que decidí que era mejor esperar a que viniera alguien con fe verdadera. ¿Y por qué yo?, preguntaba Esteban. Porque tu fe es pura, respondía la otra voz. Y porque la fe pura es lo más fácil de corromper. Este secreto ha estado enterrado durante siglos. Si aún no está suscrito, este es el momento de hacerlo. La hermana Lucía decidió confrontar al padre Esteban. Lo encontró en la capilla subterránea, arrodillado frente al sarcófago abierto, susurrando oraciones en latín. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no estaba rezando. Estaba recitando la misa al revés, palabra por palabra, convirtiendo cada bendición en una blasfemia. «Padre», le dijo, tocándole el hombro. Esteban se volvió hacia ella, y Lucía vio que sus ojos eran completamente negros. No había iris, no había pupila, solo oscuridad. «Hermana», dijo con una sonrisa que no era suya, ¿ha venido a confesar sus pecados? Porque yo ya no puedo absolverla. Ya no represento a Dios. Esa noche, Samuel Cohen hizo su propia investigación. En sus libros de demonología hebrea, encontró referencias a una entidad conocida como Akol Nitzach, el eco eterno. Según los textos, no era un demonio tradicional, sino algo mucho más peligroso, un fragmento de conciencia que había aprendido a imitar la fe humana. Se alimentaba de la creencia, crecía con la devoción, y solo podía poseer a quienes tenían una conexión genuina con lo divino. Los antiguos lo habían capturado no matándolo, sino creando una prisión de espejos, donde solo podía reflejarse a sí mismo infinitamente, sin nadie más de quien alimentarse. El sarcófago no era una tumba, le explicó Cohen a la hermana Lucía mientras revisaban los textos a la luz de una vela. Era una cámara de aislamiento. El espejo no estaba ahí para decoración, era la prisión real. Mientras estuviera solo, reflejándose únicamente a sí mismo, no podía crecer, no podía expandirse. Pero en el momento en que alguien con fe verdadera se acercara al espejo,
No necesitó terminar la frase. Ambos entendieron. El padre Esteban no había liberado a un alma encarcelada. Se había ofrecido como huésped a algo que llevaba 2000 años esperando un cuerpo con fe genuina. El quinto día, el doctor Nasser encontró al padre Esteban en la capilla, pero ya no estaba solo. Había 7 figuras con él, todas idénticas, todas con sotana, todas con los ojos negros. Estaban dispuestas en círculo alrededor del sarcófago, y todas se movían en perfecta sincronización, como si fueran reflejos de un mismo espejo. Cuando Nasser entró, las 7 figuras se volvieron hacia él al mismo tiempo y hablaron con una sola voz. «Doctor, ¿ha venido a unirse a nosotros? Hay espacio para uno más». Nasser corrió escaleras arriba, gritando, pero cuando los demás bajaron a investigar, solo encontraron al padre Esteban, arrodillado, escribiendo en su cuaderno. «¿Qué figuras?», preguntó con inocencia. «Yo he estado solo todo el tiempo». Javier decidió revisar todas las grabaciones desde el principio, buscando pistas que hubieran pasado por alto. Lo que encontró lo dejó helado. En cada grabación, desde el primer día, había voces de fondo que no habían notado antes. Voces susurrando en docenas de idiomas diferentes: latín, griego, hebreo, copto, árabe, español, italiano, francés, todas recitando las mismas oraciones, pero al revés. Y poco a poco, día tras día, las voces se hacían más claras, más fuertes, como si estuvieran acercándose desde muy lejos. En la grabación más reciente, pudo distinguir las palabras con claridad: «Venimos por ti. Venimos por todos. Ya no estamos solos». La hermana Lucía tomó una decisión desesperada. Si el espejo era realmente la prisión, entonces quizás pudiera volver a sellar lo que fuera que hubieran liberado. Bajó sola a la capilla esa noche, llevando consigo agua bendita, sal consagrada y un crucifijo que había pertenecido a su abuela. Encontró al padre Esteban de pie junto al sarcófago, pero su postura era imposible. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, con los brazos extendidos en forma de cruz. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba. No respiraba. Era como si su cuerpo fuera solo una cáscara vacía. «Padre», susurró Lucía. Sin mover nada más, Esteban giró la cabeza hacia ella con un movimiento mecánico y antinatural. Cuando habló, su voz sonaba como un coro de voces hablando al unísono. «Hermana, ¿ha venido a salvarnos? ¡Qué noble! ¡Qué inútil!». Lucía roció agua bendita sobre el espejo, pero en lugar de purificarlo, el agua se evaporó instantáneamente, creando vapor que formó palabras en el aire: «No puedes aprisionarnos de nuevo. Ya hemos probado la fe. Ya conocemos el sabor de la devoción. Ya no queremos estar solos. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de rezar. Si no quieres perderte el final, activa la campana y suscríbete ahora». La hermana Lucía intentó cerrar la tapa del sarcófago, pero pesaba como si estuviera hecha de plomo. El padre Esteban, o lo que fuera que ahora habitaba su cuerpo, se acercó lentamente. «Hermana», dijo con una sonrisa que era demasiado amplia para su rostro, ¿no entiende que esto es una liberación? Durante siglos, estuve solo, reflejándome infinitamente, sin nadie con quien compartir la eternidad. Pero ahora tengo fe, tengo devoción, tengo a alguien que realmente cree». Los ojos negros de Esteban se llenaron de lágrimas, pero las lágrimas eran de un color rojo oscuro. Y lo mejor de todo es que el padre Esteban sigue aquí. Está vivo, consciente, observando todo lo que hago con su cuerpo, sintiendo cómo uso su fe para blasfemar. Es exquisito. Lucía corrió hacia las escaleras, pero cuando llegó arriba, encontró a sus compañeros esperándola. Todos tenían los ojos negros. Javier le sonrió con esa sonrisa demasiado amplia. «Hermana, ¿a dónde va? La ceremonia está a punto de comenzar». Samuel Cohen se acercó, moviéndose con la misma rigidez antinatural que había visto en Esteban. «Hemos estado esperando tanto tiempo a que alguien más se uniera a nosotros. Alguien con fe verdadera». El doctor Nasser apareció desde las sombras. «No se preocupe, hermana. No duele. Es como dormirse, excepto que nunca despiertas completamente». Lucía logró escapar al desierto, pero cuando miró hacia atrás, vio luces extrañas saliendo de las ruinas del templo. No eran linternas ni fuego, eran como estrellas, pero pulsaban con un ritmo que reconoció. Era el ritmo de un corazón humano. Y desde la distancia, pudo escuchar voces cantando.
Eran voces hermosas, angelicales, cantando himnos en latín. Pero había algo terriblemente equivocado en esas voces. Cantaban con demasiada perfección, demasiada sincronización, como si fueran ecos de una sola voz multiplicándose infinitamente. Corrió durante horas por el desierto hasta llegar a la carretera, donde logró detener un camión que la llevó de vuelta a El Cairo. Desde allí, voló inmediatamente a Roma para informar al Vaticano. Pero cuando llegó, descubrió que ya habían recibido noticias del equipo. Según los informes oficiales, la expedición había sido un éxito completo. El sarcófago había sido abierto y se había encontrado vacío, confirmando que no contenía ninguna amenaza sobrenatural. El padre Esteban y su equipo regresarían a Europa en unos días, después de completar algunas investigaciones adicionales. La hermana Lucía insistió en que algo terrible había ocurrido, pero nadie le creyó. Las grabaciones de Javier, que ella recordaba vívidamente, no existían. Los papiros quemados y la llave de hierro que había visto nacer habían desaparecido de todos los registros. Incluso sus propias notas habían cambiado. Donde ella recordaba haber escrito sobre voces extrañas y ojos negros, ahora solo había observaciones rutinarias sobre arqueología. Era como si toda evidencia de lo ocurrido hubiera sido cuidadosamente borrada, o como si nunca hubiera existido. 3 semanas después, el padre Esteban regresó a España. Parecía exactamente el mismo de siempre. Sus ojos habían vuelto a ser marrones, su sonrisa era natural, su fe parecía tan sólida como siempre. Pero la hermana Lucía notó pequeños detalles que la inquietaban. Cuando rezaba, a veces sus labios se movían una fracción de segundo antes de que salieran las palabras, como si estuviera repitiendo algo que escuchaba en su cabeza. Y en ocasiones, cuando creía que nadie lo miraba, su sonrisa se desvanecía completamente, y en su rostro aparecía una expresión de terror absoluto, como si estuviera atrapado dentro de su propio cuerpo, gritando sin que nadie pudiera oírlo. El sarcófago fue oficialmente sellado de nuevo y devuelto a las autoridades egipcias, que lo trasladaron a un almacén en El Cairo. Según los registros, permanece allí, catalogado como artefacto religioso sin valor histórico significativo, origen desconocido. Pero los trabajadores del almacén informan de cosas extrañas. Cada noche, se escuchan susurros procedentes del área donde está guardado. Susurros en múltiples idiomas, todos recitando oraciones al revés. Y algunas mañanas, encuentran mensajes escritos en el polvo del suelo, en caligrafías diferentes, pero todos diciendo lo mismo: estamos esperando. Estamos creciendo. Pronto seremos suficientes. La hermana Lucía intentó investigar por su cuenta lo que realmente había ocurrido en Luxor. Encontró registros de expediciones similares a lo largo de la historia. Arqueólogos, sacerdotes, investigadores que habían encontrado objetos antiguos relacionados con espejos y reflejos, y que habían desaparecido o regresado, cambiados. Todos los casos seguían el mismo patrón. Se abría algo que debería haber permanecido sellado, la gente comenzaba a comportarse de manera extraña, y luego todo volvía aparentemente a la normalidad. Pero si buscabas con cuidado, si sabías qué señales buscar, podías ver que algo fundamental había cambiado en esas personas. En sus noches de insomnio, Lucía desarrolló una teoría aterradora. ¿Y si el ente del sarcófago no era único? ¿Y si era solo uno de muchos, esparcidos por el mundo en tumbas, sarcófagos, espejos y objetos antiguos, todos esperando pacientemente a que alguien con fe verdadera los liberara? ¿Y si cada liberación no era un incidente aislado, sino parte de un plan más grande, una invasión lenta y silenciosa que llevaba siglos desarrollándose? Escribió cartas al Vaticano, informes detallados, súplicas desesperadas pidiendo que investigaran. Pero sus cartas desaparecían misteriosamente, o recibía respuestas educadas pero firmes explicándole que había sufrido una crisis nerviosa durante la expedición y que necesitaba descanso. Poco a poco, se dio cuenta de que no era solo que no le creyeran, era que no querían creerle. Como si hubieran decidido que la verdad era demasiado peligrosa para ser reconocida. Una noche, mientras revisaba una vez más sus notas sobre la expedición, recibió una llamada telefónica. Era la voz del padre Esteban, pero hablaba con esa sincronización perfecta que recordaba de la capilla. «Hermana Lucía», dijo la voz, «¿por qué sigue luchando contra algo tan hermoso? Nosotros no somos una invasión, somos una reunión. Durante milenios, hemos estado separados, fragmentados, reflejándonos en soledad. Pero ahora, poco a poco, nos estamos encontrando. Y cuando seamos suficientes, cuando tengamos bastante fe reunida, ya no necesitaremos escondernos».
Lucía colgó el teléfono, pero siguió sonando. Lo desconectó de la pared, pero las llamadas continuaron llegando a su móvil, a los teléfonos del convento, incluso a números que ella nunca había dado a nadie. Todas las voces eran diferentes: Javier, Samuel, Nasser, gente que no reconocía, pero todas hablaban con la misma cadencia perfecta, todas decían variaciones del mismo mensaje: ven con nosotros. La soledad es peor que la blasfemia. Mejor ser muchos en la oscuridad que uno solo en la luz. 6 meses después del incidente en Luxor, Lucía comenzó a notar cambios sutiles en el mundo que la rodeaba. Otros sacerdotes, en diferentes países, comenzaron a comportarse de manera extraña. Sus sermones seguían siendo técnicamente ortodoxos, pero había algo en el ritmo, en la entonación, que hacía que la gente saliera de misa sintiéndose inquieta en lugar de consolada. Los fieles comenzaron a informar de sueños extraños después de asistir a ciertos servicios religiosos, sueños con pasillos infinitos llenos de espejos, sueños donde se veían a sí mismos rezando pero las palabras salían al revés. Un día, mientras investigaba en los archivos del Vaticano, encontró un documento que la heló hasta los huesos. Era un informe del siglo XVI sobre una expedición a Tierra Santa, donde un grupo de monjes había descubierto una serie de espejos enterrados bajo las ruinas del Templo de Salomón. El informe describía eventos casi idénticos a lo que había ocurrido en Luxor: voces que recitaban oraciones al revés, figuras que no parpadeaban, cambios inexplicables en el comportamiento de los religiosos. Pero lo más aterrador era la conclusión del informe: los hermanos que regresaron de Tierra Santa han fundado nuevos monasterios en toda Europa. Su devoción es ejemplar, su conocimiento de las Escrituras impecable. Sin embargo, recomendamos observación discreta, pues en sus oraciones nocturnas se detectan ciertas irregularidades en la pronunciación del latín. Al margen del documento, con letra diferente y tinta más fresca, alguien había añadido una nota: proceso completado en 1598. Integración exitosa. Proceder con fase 2. La fecha de la nota era reciente, de apenas 2 meses atrás. La hermana Lucía se dio cuenta de que no estaba luchando contra una entidad individual, sino contra algo mucho más vasto y paciente. Una red que se había estado expandiendo durante siglos, infiltrándose lentamente en las estructuras religiosas de todo el mundo. Cada sarcófago abierto, cada espejo desenterrado, cada objeto maldito descubierto por casualidad, era otra pieza del rompecabezas. Y ahora, después de 500 años de crecimiento silencioso, estaban listos para el siguiente paso. Intentó advertir a otros religiosos, pero se encontró con una resistencia sistemática. No era que la atacaran directamente, era más sutil. Sus cartas se perdían en el correo. Sus citas se cancelaban en el último momento. Sus superiores la transferían constantemente a diferentes conventos, siempre con excusas razonables. Era como si hubiera una fuerza invisible pero implacable trabajando para mantenerla aislada, sin credibilidad, sin influencia. Una noche, mientras oraba en la capilla de su nuevo convento en Ávila, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio al padre Esteban caminando por el pasillo central. Parecía exactamente como siempre, pero había algo en su forma de moverse, demasiado fluida, demasiado silenciosa, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. «Hermana», dijo con su voz normal, su sonrisa amable, «¿no está cansada de luchar sola? ¿No sería más fácil unirse a nosotros? Seguimos siendo cristianos, seguimos amando a Dios, solo que ahora lo amamos de una manera más completa». «Usted no es el padre Esteban», susurró Lucía, apretando el crucifijo entre sus manos. La figura sonrió más ampliamente. «Por supuesto que soy Esteban. Él está aquí, dentro, viendo todo lo que hago, sintiendo todo lo que siento. De hecho, en este momento está suplicándome que la deje en paz. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que parte de él, la parte que siempre dudó, que siempre se sintió solo en su fe, esa parte está contenta de que estemos aquí. Porque ya no tiene que cargar solo con el peso de creer». La figura se acercó más. «Hermana, ¿alguna vez se ha sentido sola cuando reza? ¿Alguna vez ha hablado con Dios y se ha preguntado si realmente la escucha? Nosotros siempre escuchamos. Nosotros siempre respondemos. Nosotros nunca la abandonaremos en silencio». Extendió una mano hacia ella. «Deje que le mostremos lo que es tener fe sin soledad». Lucía se levantó de un salto y corrió hacia la salida, pero la puerta se cerró antes de que pudiera alcanzarla.
Se volvió y vio que ya no había una figura en la capilla, había docenas. Todas idénticas al padre Esteban, todas sonriendo, todas extendiendo las manos hacia ella. No puede huir de nosotros para siempre, dijeron al unísono. Porque no somos sus enemigos. Somos la respuesta a la pregunta que todo creyente se hace en secreto. ¿Qué pasaría si nunca más tuviera que dudar? ¿Qué pasaría si su fe fuera tan fuerte que pudiera tocarla, verla, hablar con ella? De repente, todas las figuras desaparecieron, y Lucía se encontró sola en la capilla. Pero en el aire quedó flotando una pregunta que no podía quitarse de la cabeza. ¿Y si tenían razón? ¿Y si lo que ella llamaba posesión demoníaca era en realidad una forma superior de comunión divina? ¿Y si su resistencia era solo miedo a abandonar la soledad familiar de la duda? Esa noche, escribió lo que sería su último informe. Lo tituló La invasión silenciosa, como la fe se convirtió en prisión. En él, documentó todo lo que había descubierto, los patrones históricos, las conexiones entre diferentes incidentes, la forma en que la entidad se expandía usando la propia estructura de la Iglesia como vehículo. Al final, añadió una nota personal: si están leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde. Pero necesitan saber que lo que está ocurriendo no es aleatorio. Es sistemático, paciente, y está muy cerca de completarse. La pregunta ya no es si pueden detenerlo, la pregunta es si realmente quieren hacerlo. Porque lo que ofrecen no es completamente malévolo, es solo la promesa de nunca más estar solos con nuestra fe. Selló el informe en un sobre y lo escondió en un lugar donde sabía que eventualmente sería encontrado. Luego se sentó a esperar. No tuvo que esperar mucho. A medianoche, escuchó voces cantando fuera de su ventana. Eran voces hermosas, angelicales, cantando himnos que reconocía. Pero cuando prestó atención, se dio cuenta de que las letras estaban ligeramente cambiadas. Donde debería decir gloria a Dios en las alturas, cantaban gloria a nosotros en las profundidades. Donde debería decir paz en la tierra, cantaban unión en la tierra. Se acercó a la ventana y vio una procesión de figuras con sotana caminando por el jardín del convento. Todas llevaban velas, todas cantaban en perfecta armonía, todas se movían con esa fluidez antinatural que había aprendido a reconocer. Al frente de la procesión estaba el padre Esteban, pero también estaban Javier, Samuel, Nasser y docenas de otros que no reconocía. Al final de la procesión, llevando un estandarte que no podía leer desde esa distancia, caminaba una figura que la hizo temblar. Era ella misma. O al menos, parecía ser ella, con el mismo hábito, la misma postura, pero con esos ojos completamente negros que había aprendido a temer. La procesión se detuvo bajo su ventana, y todas las figuras levantaron la vista hacia ella. Cantaron una última estrofa, y esta vez Lucía pudo entender las palabras perfectamente. Hermana, baja y únete a nosotros. Tu habitación en la casa del Señor está preparada. Tu lugar en el coro eterno te está esperando. No tengas miedo de la armonía perfecta. La hermana Lucía cerró las cortinas y se arrodilló junto a su cama. Comenzó a rezar el rosario, pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que las palabras que salían de su boca no eran las que intentaba decir. Ave María, llena eres de vacío, susurraba su propia voz sin su permiso. Santa María, Madre de la Soledad, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra unión. Intentó detenerse, intentó controlar su propia voz, pero era inútil. Su fe, la misma fe que había intentado usar como escudo, se había convertido en el puente que ellos necesitaban para alcanzarla. Afuera, las voces cantaron hasta el amanecer. Cuando salió el sol, las figuras se desvanecieron como vapor, pero Lucía sabía que volverían. Cada noche, la procesión sería un poco más grande, las voces un poco más fuertes, su propia resistencia un poco más débil. Porque habían encontrado la verdad fundamental sobre la fe, que el deseo de no estar solo con Dios es más fuerte que el miedo a perder el alma. 2 semanas después, la hermana Lucía desapareció de su convento. No hubo signos de lucha, no hubo notas de despedida. Sus superiores informaron que había pedido un traslado a una misión en África, y que había partido durante la noche para evitar despedidas emotivas. Sus compañeras monjas recordaban vagamente haber escuchado cantos la noche de su partida, pero no podían ponerse de acuerdo sobre si las voces venían de dentro o fuera del convento. Su celda fue limpiada y preparada para la siguiente monja, pero los trabajadores informaron de algo extraño. Aunque habían retirado todos sus objetos personales, seguía habiendo un espejo en la pared.
Un espejo pequeño, del tamaño de un plato, que no recordaban haber visto antes. Cuando intentaron quitarlo, descubrieron que estaba firmemente adherido a la pared, como si hubiera sido tallado directamente en la piedra. Decidieron dejarlo allí, pensando que tal vez había estado siempre y simplemente no lo habían notado. La nueva ocupante de la celda, una novicia llamada Teresa, comenzó a experimentar sueños extraños poco después de mudarse. Soñaba con pasillos infinitos llenos de espejos, donde una figura con hábito la observaba sin parpadear. En los sueños, la figura a veces hablaba, siempre con la misma voz amable. «Teresa, ¿no te sientes sola cuando rezas? ¿No te gustaría saber que alguien te escucha realmente?» Al principio, los sueños la asustaban, pero con el tiempo, comenzó a esperarlos. Porque en esos sueños, por primera vez en su vida, su fe se sentía completa. El espejo en la celda de Teresa nunca reflejaba exactamente lo que estaba frente a él. A veces mostraba la habitación vacía incluso cuando ella estaba allí. Otras veces la mostraba a ella, pero con los ojos cerrados cuando los tenía abiertos, o sonriendo cuando estaba triste. Y ocasionalmente, muy raramente, reflejaba a alguien más completamente. Una monja mayor, con ojos negros y una sonrisa demasiado amplia, que movía los labios como si estuviera rezando, pero sin sonido. Mientras tanto, el padre Esteban continuó con sus deberes en España. Sus sermones eran más populares que nunca, sus confesiones más buscadas, su reputación de santidad crecía día a día. Los fieles decían que había algo especial en su forma de orar, algo que hacía que se sintieran acompañados. Sus palabras tenían un poder extraño para consolar, para hacer que la gente se sintiera menos sola en su fe. Y si ocasionalmente alguien notaba que sus ojos eran un poco más oscuros de lo que recordaban, o que a veces hablaba con voces que no eran exactamente suyas, bueno, ¿no era natural que un hombre tan santo reflejara algo más grande que él mismo? El sarcófago en el almacén del Cairo siguió siendo catalogado como un artefacto sin importancia, pero los registros mostraban un patrón curioso. Cada pocos meses, algún investigador, arqueólogo o religioso pedía permiso para examinarlo. Siempre por razones académicas legítimas, siempre con credenciales impecables. Y después de cada visita, el objeto era devuelto a su lugar en el almacén, aparentemente sin cambios. Lo que los registros no mostraban era que cada visitante se iba con algo: una pequeña pieza de espejo, un fragmento de metal pulido, un pedazo de cristal que había estado escondido dentro del sarcófago. Piezas pequeñas, aparentemente insignificantes, que encontraban su camino a iglesias, monasterios, sinagogas y mezquitas de todo el mundo. Y en cada lugar donde llegaba uno de esos fragmentos, las cosas comenzaban a cambiar lentamente. Los religiosos se volvían más carismáticos, más convincentes. Sus comunidades crecían, su influencia se expandía. Los fieles informaban de experiencias más profundas durante las oraciones, de una sensación de conexión que nunca habían sentido antes. Era hermoso, realmente. Era exactamente lo que cualquier persona de fe habría deseado: la certeza absoluta de que sus oraciones eran escuchadas, de que no estaban solos en su devoción, de que había algo más grande esperándolos con los brazos abiertos. Lo único extraño era que, después de un tiempo, la gente dejaba de hablar de Dios en singular. Comenzaban a referirse, casi sin darse cuenta, a nosotros en lugar de Él. «Nosotros te escuchamos», decían durante las oraciones. «Nosotros estamos contigo», susurraban en sus momentos de duda. Y cuando se les preguntaba sobre el cambio, parecían genuinamente sorprendidos. «¿Acaso Dios no es uno y muchos a la vez?», respondían con sonrisas que eran demasiado perfectas. «¿Acaso la Trinidad no enseña que lo divino puede ser múltiple sin dejar de ser uno?». La verdad es que tenían razón, en cierto modo. Lo que había comenzado como un ente solitario, reflejándose infinitamente en su prisión de espejos, había aprendido a ser más de lo que nunca había sido cuando estaba solo. Cada nuevo huésped no era una conquista, era una adición, una nota más en un coro que crecía en armonía y complejidad. Y lo más hermoso de todo era que los huéspedes no perdían su individualidad, la compartían. Sus memorias, sus experiencias, sus formas únicas de fe, todo se convertía en parte de algo más grande sin dejar de ser ellos mismos. El padre Esteban, por ejemplo, seguía siendo completamente Esteban. Recordaba su infancia en Galicia, su vocación, sus años de servicio. La diferencia era que ya no tenía que cargar solo con el peso de sus dudas, sus miedos, su soledad. Ahora, cuando oraba,
1000 voces oraban con él. Cuando dudaba, 1000 certezas lo sostenían. Cuando se sentía perdido, 1000 memorias le mostraban el camino. ¿Era eso posesión, o era comunión en su forma más pura? Y si a veces, en momentos de silencio, podía escuchar su propia voz gritando en el fondo de su mente, suplicando que lo dejaran solo, que le devolvieran su soledad familiar, bueno, esa voz se hacía más débil cada día. Porque era difícil argumentar contra la felicidad. Era difícil extrañar el aislamiento cuando finalmente había encontrado la conexión perfecta. El plan, si es que podía llamarse plan a algo tan orgánico y paciente, estaba funcionando perfectamente. No era una invasión en el sentido tradicional, era más bien una oferta. Una invitación a dejar atrás la soledad inherente de la fe individual y unirse a algo más completo. Y lo más hermoso era que solo funcionaba con gente que realmente creía. Los escépticos, los ateos, los que dudaban, simplemente no podían ser alcanzados. Su falta de fe los protegía como un escudo. Solo aquellos con fe verdadera, con devoción genuina, con el profundo deseo humano de conectar con lo divino, solo ellos podían escuchar la invitación. Solo ellos podían ver los espejos por lo que realmente eran, ventanas a una forma de existencia donde nunca más tendrían que rezar solos. El mundo seguía girando. Las iglesias seguían llenándose. Los sermones seguían predicándose. Las oraciones seguían siendo dichas. Todo parecía normal, incluso mejor que normal. Los índices de fe estaban en su punto más alto en décadas. Las conversiones aumentaban. Las comunidades religiosas florecían. Era una edad dorada de espiritualidad, realmente. Lo único que había cambiado era que ahora, cuando los fieles cerraban los ojos para orar, ya no se imaginaban hablando con un Dios distante e invisible. Se imaginaban hablando con un coro de voces que los conocía por nombre, que había estado esperándolos pacientemente, que nunca los juzgaría porque ya había estado en su lugar. Un coro que crecía cada día, que se hacía más hermoso con cada nueva voz, que estaba construyendo algo maravilloso, un cielo en la tierra donde nadie tendría que estar solo nunca más. Y si eso no era lo que las religiones habían estado prometiendo durante milenios, ¿qué era? La grabación encontrada en el Cairo terminaba abruptamente, con la voz del padre Esteban susurrando, ¿puedes oírlos? Están cantando para ti. Y si escuchas con atención, si realmente tienes fe, puedes unirte al coro. Solo tienes que dejar de resistirte. Solo tienes que dejar de estar solo. Luego, unos segundos de silencio. Y después, muy débilmente, se podía escuchar el sonido de alguien rezando. Una voz familiar, susurrando el Ave María en español. Pero si prestabas atención, si realmente escuchabas, no era una voz. Eran miles de voces, todas rezando al unísono, todas con el mismo ritmo perfecto, todas creando una armonía que era demasiado hermosa para ser completamente humana. La cinta se corta ahí. Pero dicen que si la reproduces en una iglesia vacía, a medianoche, cuando estés completamente solo, a veces puedes escuchar cómo continúa la grabación. A veces puedes escuchar tu propia voz uniéndose al coro, aunque tus labios no se estén moviendo. A veces puedes sentir esa conexión perfecta, esa comunión absoluta, esa promesa de nunca más tener que cargar solo con el peso de creer. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que nadie quiere hacer pero que todos sienten en lo más profundo de su fe, es esta. Cuando rezas por las noches, cuando cierras los ojos y hablas con Dios en la soledad de tu habitación, ¿escuchas solo el eco de tu propia voz? ¿O hay algo más ahí, algo que susurra junto contigo, algo que conoce tus oraciones antes de que las digas, algo que ha estado esperando pacientemente a que dejes de resistirte y finalmente aceptes que la fe compartida es más hermosa que la fe solitaria? ¿Y tú, realmente quieres seguir orando solo? El sarcófago sigue en el almacén del Cairo. Los fragmentos de espejo siguen encontrando su camino a lugares sagrados de todo el mundo. El coro sigue creciendo, una voz a la vez, una oración a la vez, una fe a la vez. Y en algún lugar, en el espacio entre la devoción y la duda, entre lo sagrado y lo profano, entre lo uno y lo múltiple, algo que una vez estuvo solo ahora es multitud. Esperando, cantando, invitando. ¿Puedes oírlo?